Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay. Charlie y Bay se vuelven a encontrar basados en el libro. El guardia de Tony no era una persona común y corriente. Estas personas están entrenadas duro para proteger y mantener la seguridad de su amo, incluido todo lo que hay en esta casa. Y cuando intentó optar por liberarse, el guardia se levantó y le estrelló la cabeza contra la cara de Babe, hasta que él perdió el movimiento y cayó de espaldas. En ese momento, el guardia se dio la vuelta e inmediatamente obtuvo ventaja. Si me hubieras escuchado desde el principio, no habrías tenido que pasar por esto. El guardia apretó los dientes mientras apretaba a Babe. Luego se balanceó con fuerza y golpeó la escalera de almacenamiento a un lado, haciendo que los objetos colocados en ella cayeran al suelo y golpearan su cuerpo, presionándolo en varios lugares. Kun Tony dijo, si no puedo atraparte vivo, entonces puedo matarte, así que no se considera un error. Oh por Dios, Babe, que estaba tendido en el suelo, se vio obligado a acostarse boca arriba ante el guardia. Se subió encima de él y usó esas grandes manos para apretar su cuello con fuerza, como si tuviera la intención de hacerlo, hasta que literalmente se asfixió aquí. Eres un inútil. De hecho, deberías haberte muerto hace mucho tiempo. El joven guardia bajó la voz y aumentó la fuerza con la que apretaba el cuello de Babe, hasta que la persona debajo de él comenzó a luchar. Las piernas de Babe iban y venían mientras intentaba levantar la mano para golpear a la persona de arriba. Pero cuanto menos aire entra en sus pulmones, menos fuerza tiene él. Este bastardo apenas se vio afectado por sus puños. Si no encuentras un lugar donde vivir, realmente no sobrevivirás. La cara de Babe ahora estaba casi púrpura, debido a que la fuerza del dominio era tal que casi no entraba ni salía aire. Los ojos de Babe comenzaron a cerrarse, su lengua comenzó a entrar en su boca, su cuerpo tembló como si alguien fuera a desmayarse. En ese momento pensó que pasara lo que pasara, definitivamente no sobreviviría. Todo el plan que hizo se vino abajo por su propio descuido. Lo siento, Guy. Pete, lo siento, Charlie, ¿eh? Pero justo cuando Babe pensaba que iba a morir, de repente escuchó un sonido. Algo golpeó al maldito guardia antes de que la presión alrededor de su cuello desapareciera y el cuerpo del guardia fuera arrojado y golpeado contra la pared, seguido de un sonido. Lo pisotearon repetidamente en el abdomen y el pecho hasta que la sangre brotó de su boca y al final el bastardo no se movió en absoluto. Bay se sentó y forzó la entrada de aire pesado en sus pulmones. Una mano delgada tocó suavemente su cuello y descubrió que el dolor aún no había desaparecido. La fuerza de la presión del guardia era tan fuerte que le dolía mucho la garganta, pero no podía quejarse mucho del dolor porque de repente sintió como si el mundo de repente hubiera dejado de girar al ver el rostro de la persona que vino a ayudarlo claramente visible con ambos ojos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el joven alto con el tono y la expresión más molesta que jamás había visto. La persona parecía muy enojada, pero una mano grande se movió para sostener su hombro. Ojos llenos de preocupación lo miraban de pies a cabeza, como si lo estuvieran observando. ¿Tienes una herida? Pero Bey permaneció en silencio como si estuviera maldecido. El dueño de la figura miró a la persona frente a él con los ojos muy abiertos en estado de shock. Todo su cuerpo se congeló, se negó a moverse ni un centímetro hasta que la persona que acudió a ayudarle tuvo que sacudirlo suavemente, preocupado por lo que pudiera pasarle. «Pi-Bey, Charlie». La voz de Bey tembló. Sus ojos muy abiertos comenzaron a ponerse rojos. En cuanto a su boca llena, trató de abrirla como si quisiera decirle algo, pero no salió más que sonidos. Bey no supo qué decir, así que siguió mirando al joven, una figura alta con un elegante traje negro que le hacía incapaz de creer lo que veía. «Pi-Bey». Charlie pronunció su nombre en voz baja. Al ver eso, Bey derramó lágrimas, mientras una mano delgada se extendía y tocaba suavemente su mejilla, como para demostrar que era una persona real a la que se podía tocar.